Taller Conociendo el Reino de Jesús. Este tema es muy interesante, hermana, y es importante que cada una de nosotras le prestemos mucha atención. En el capítulo 1 nosotros vimos a qué vino Jesús a la tierra y cuál fue su mensaje, cuál era su propósito aquí. Entonces, aprendimos muchas cosas que realmente vale la pena detenernos y prestar atención. Y en el segundo capítulo nosotros vimos qué es el reino. Y en la clase anterior vimos quién es Jesús en el reino. Y el día de hoy, sin excepción a todos los anteriores, es un tema tan importante. ¿Cómo puedo ser parte del reino? Y esto es para usted y para mí hacernos esta pregunta. Y quiero que nos detengamos mucho acá, que dice, todo ser humano que está en la tierra tiene la oportunidad de entrar al reino. Y la clave es a partir en esta cita de Juan 3:16-18, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermana, este pasaje yo creo que no es nuevo para ninguna de nosotras. Cada una de nosotras lo sabemos y creo que es el primer verso que nos enseñan en la escuela bíblica. Cuando nosotros crecimos pequeños, ese fue de los primeros versos que se nos enseñó y la pregunta es cómo nosotros podemos ser parte de este reino. Y como decía anteriormente, todo ser humano que tiene la oportunidad de entrar a este reino. Y nosotros, dice que en este versículo de Juan 3:16, dice que Él nos ofrece vida eterna. Él no nos va a ofrecer una vida temporera, una vida eterna, dice. Y una vez que naces de nuevo, es una acción consumada. Dios no te cambia, Él te transforma. Todo cambio es reversible, mis hermanas. Toda transformación es irreversible. Por eso Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo no dice, cambien, dice transformado, porque la palabra transformación es sin reversa, que se produce, dice, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se produzca una metamorfosis en nosotros. Ustedes saben lo que sucede con la mariposa, dice que primero es un gusano, un capullo, y después se transforma en una hermosa mariposa. Pero hagamos que esa hermosa mariposa se vuelva nuevamente gusano o se vuelva capullo, ¿verdad? Que no puede, es irreversible. Entonces, ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Que nuestra transformación sea irreversible, que de verdad experimentemos esa transformación que solamente la obtenemos a través de Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si entramos por medio de Él a ese reino, nosotros vamos a tener vida eterna. Y en las clases anteriores nosotros pudimos ver y entender que Él es la puerta que abre para entrar al reino de Él. Esa puerta que originalmente estaba abierta, pero a raíz del pecado que cometió Adán, la puerta se cerró. Pero Él tuvo que venir como hijo del hombre a esta tierra para poder volver a abrir a esa puerta y darnos el acceso a nosotros como seres humanos por ser propiedad de esta tierra, que somos los que tenemos el acceso a ese reino. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de Él. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros ya no necesitamos, ya no sentimos la necesidad de pecar, ya no sentimos la necesidad de faltar, porque dice que Él es por pura gracia el que nos está dando esta salvación tan grande. Y cuando nosotros experimentamos esa gracia que solamente Él nos la puede dar,
en estos versículos de Juan 3:16 nosotros podemos encontrar algo hermoso, que el amor de Dios no es egoísta, sino que se extiende y alcanza a las personas. En este versículo Dios establece un modelo para el verdadero amor y la base de toda relación. Es uno de los versículos más bien conocidos por toda la Biblia porque enuncia el Evangelio de una manera tan clara y sencilla. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es toda la humanidad, no solo una cierta parte, no solo esto, los otros, no, Él toda la humanidad, por todos nosotros Él vino. Él no quiere que nadie se pierda. La enormidad de su amor, o sea, su amor es tan inmenso que tuvo que enviar a su propio hijo, hecho hombre, a su único hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Fue una expresión de amor infinita, mis hermanas, que estuvo dispuesto a dar a su hijo. Hermanos, usted sabe cuánto amamos a nuestros hijos y a nosotros muchas veces nos duele. Cualquier persona le hace un desprecio o cualquier mala acción hacia nuestros hijos, nosotros reaccionamos. Imagínense que él estuvo dispuesto de enviar a su hijo unigénito y no porque él se sintiera culpable del pecado de la humanidad, porque muchos pueden decir, ay, pero ¿y por qué tuvo que mandar a su hijo? Usted no se ha preguntado, ¿por qué tuvo que mandar a su hijo? Es por su inmenso amor por la humanidad, por el mundo entero, mis hermanas. Él mandó a su único hijo a que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, de qué privilegio tenemos de haber sido llamados sus hijos y que Él nos haya escogido a nosotros. Dios no es un gobernante duro y cruel, deseoso de derramar su ira sobre la humanidad. Su corazón está lleno de ternura para con el hombre. La obra del Señor Jesús en la cruz fue fue demostrarnos ese inmenso amor, ese inmenso valor que Él le daba a la humanidad. ¿Y qué es lo único que nosotros tenemos que hacer como pecadores? Recibirlo. Solo recibirlo, aceptarlo en nuestro corazón como el Salvador de nuestra vida. Ahora toda la humanidad está dividida en dos clases que podemos ver. Que pueden ser buenos creyentes o buenos incrédulos. O sea, nosotros estamos en una de las dos, no hay un tercero, no hay una opción. O te defines por ser un buen hijo de Dios o te defines por ser un incrédulo de verdad. No hay una tercera opción. Todo aquel que confía en Él no es condenado, lo dicen estos pasajes, pero el que no ha confiado ha sido condenado. El Señor Jesús ha acabado la obra de salvación y ahora le toca a cada uno de nosotros aceptarlo. Él no nos puede obligar. Es una decisión personal y voluntaria que cada uno de nosotros tenemos para poder accesar a ese reino voluntariamente. Y nosotros de verdad que somos tan privilegiados de poder ser llamados hijos de Él. Y continuamos acá nosotros, mis hermanas, que el siguiente pasaje que lo declara acá. Deme un segundito. Chale, no me está esto. Ok, dice que todo ser humano que está en la tierra tiene la oportunidad de entrar a ese reino, pero dice, es necesario nacer de nuevo, o sea, nacer del agua y del espíritu. En Juan 3, 5, 6 respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermano, aquí dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. Nosotros para poder, hermanos, entrar en ese reino solo podemos entrar a ese reino cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos experimentado de verdad ese nuevo nacimiento que solamente lo podemos encontrar en Él. El señorío de Jesús sobre nuestras vidas, podemos darle ese acceso
para que Él sea el Señor de nuestra vida. El nacer de nuevo es experimentar una transformación que vivimos cuando nuestro espíritu despierta. Mire, hermano, cuando nosotros nacemos de nuevo, es que nuestro entendimiento se abre para poder ver quién es el Mesías de una perspectiva diferente. Porque muchas veces nosotros creemos que el ir a una iglesia y el haber dicho, porque a veces hay personas que las han obligado a confesar con su boca, que pase a recibir y le dicen, mira, y lo mandan de una vez al infierno a la persona. Entonces a veces por ese miedo, no por amor ni por obediencia, van obligados y pasan al frente. Entonces, pero dice que cuando usted experimenta ese nuevo nacimiento es cuando su mente se abre y usted tiene el entendimiento de entender ese inmenso amor que Él tuvo con usted de enviar a su único hijo a morir a esta tierra. Y a causa de eso nosotros somos vivificados por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros lo podemos hacer nada más a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando le entregamos completamente nuestro corazón, nuestras vidas, cuando se produce ese cambio, esa transformación, cuando sucede, nacemos del agua y del espíritu, mis hermanas. Aquí hay dos ideas. El agua es el símbolo de una limpieza. También, hermana, el agua es la palabra del Señor por medio de acuérdense que en el tabernáculo dice que antes de entrar había un lavacro, había una pilita donde usted se lavaba. Así es la palabra. Nosotros para poder ser limpios tenemos que lavarnos a través de la palabra. Entonces el nacer de nuevo es limpiarnos, santificarnos, purificarnos. ¿Y cómo lo vamos a obtener? A través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Muchas veces ustedes tal vez lo han escuchado que el nacer del agua y del Espíritu es el bautismo que hace sumergerse en el agua. Hay muchas opiniones que cualquier persona puede traerle a usted, pero el nacer de nuevo es tener ese entendimiento abierto y que el Espíritu Santo es el único que le puede abrir ese entendimiento para usted entender lo que significa la gracia, lo que significa ese sacrificio, lo que significa la muerte de Jesucristo. Cuando usted realmente entiende eso, mis hermanas, es cuando se produce esa metamorfosis, que usted ya no tiene la facultad, ya no tiene, como dicen, el deseo de pecar. Y eso es hermoso, hermana, cuando cada uno de nosotros experimentamos ese cambio de vida, mis hermanos. Cuando nosotros experimentamos ese cambio de vida, nosotros estamos siendo regenerada nuestra mente, está nuestra mente cambiada. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pensamos de la misma manera. Ya no pensamos de la misma manera cuando nosotros recién empezamos a conocer de Dios. Dice, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos y confesamos públicamente el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Esto es bien importante, hermano, que nuestra boca. Y hay un pasaje que dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios se levantó de los muertos será salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca nosotros confesamos para salvación. Son claves tan importantes, hermano, que nosotros tal vez digamos, ay, pero eso yo ya lo sabía. Pero sabía realmente que cuando tú haces todo este proceso de cambio en tu vida, tú estás entrando y estás siendo parte del reino de Él. Y eso es lo que quiero que nos enfaticemos muy bien esta noche, que estemos claras, que el poder entrar a ese reino nosotros. Dice en Romanos 10, 9, 13. Aquí lo dice lo que les estaba diciendo anteriormente, que si confesamos con tu boca, dice, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Imagínense qué fácil se nos tocó a nosotros, hermanos, solo es eso. Y qué privilegio, dice, cuando entramos en pacto de vida con Jesús, no es por nuestras propias obras. Mire aquí en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo hermoso, hermana, que nosotros no somos salvos por gracia nuestra, ni por nuestras obras. Somos salvos por la misericordia de Dios, por su bondad infinita. Y cuando nosotros entramos en ese pacto de vida, el único puente, el único camino establecido desde antes que el hombre cometiera iniquidad es Jesús, mis hermanas. Solamente a través de él nosotros podemos tener ese acceso. Él es quien vendría a recuperar el gobierno que su padre había entregado al primer hombre. Jesucristo hombre es el que vino a recuperar ese gobierno y vino también a reconciliarnos, no vino a cualquier cosa, a reconciliar al hombre con el Padre. Jesús no dijo que él nos dijo que él era el camino hacia el Padre celestial. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Este punto es importante porque no podemos ser representantes legales del reino si estamos enemistados con el gobierno del reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nacemos, hermanas, nosotros nacemos de nuevo cuando estamos en pacto con Jesús. Este nuevo pacto basado en el sacrificio de Jesús garantiza una vida eterna, hermana. Imagínense, hermana, vida eterna con Cristo no es cualquier cosa. Imagínense vida eterna, no nos está ofreciendo algo temporal, nos está ofreciendo una vida eterna. Dice, nacemos de nuevo cuando estamos en pacto con Él. Cuando nacemos de nuevo, nos es quitado el velo de la religión, hermana, porque acuérdese, aquí no estamos hablando de una religión, estamos hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Las escamas se caen de nuestros ojos, los oídos son abiertos, hermanos, para que podamos escuchar la voz y que conozcamos su verdad. En Hechos 9:6-3 dice, como le aconteció a Pablo, hermano, muchos sabemos ya esa historia, cuando él iba camino a Damasco en su persecución a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que hacía lo correcto. Él perseguía a los discípulos, hermano, creía que él estaba en lo correcto, no sabía que estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. Fue entonces cuando tuvo ese poderoso encuentro con la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Fue entonces cuando sus propósitos fueron cambiados por los propósitos del reino. Dice que Saulo iba con cartas para perseguir a los hermanos cristianos, pero ahí dice que cuando esas escamas cayeron, él pudo ver cuál era su propósito de vida. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanas, tenemos que seguir orando para que el Espíritu Santo remueva esas escamas que aún a veces nosotros tenemos sobre nuestros ojos y que nos impide ver realmente cuál es el propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotras? Porque entendemos que aquí en esta tierra nadie está que no sea necesario. Todos somos necesarios y somos importantes para Dios. Todos formamos su cuerpo y todos tenemos una función diferente. Solo está que usted y yo sepamos cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Y todos tenemos ese propósito. Y entonces nosotros cuando entendemos ese propósito, sabemos y podemos entender y comprender de una manera muy diferente de quién es el reino, de quién es el reino de Jesús. Colocamos a Jesús en primer lugar de nuestras vidas y quitamos toda idolatría de nuestros corazones, mis hermanos. A nosotros ya nos importa agradarlo a Él, regocijarnos con Él, complacerlo en Él, llegar a ese propósito que Él estableció para cada uno de nosotros. Como ciudadanos del reino, nosotros somos llamados a guardar los mandamientos, mis hermanos. Nosotros, así como
como somos parte de su reino, hermanos, tenemos reglas. Tenemos, y dice que nosotros somos llamados a guardar sus mandamientos, dejar que Jesús gobierne todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. El Señor desea que conozcamos realmente la paternidad con la que somos reconectados y que podemos ver la manifestación de su amor, de su cuidado, de todas, de cada una de las áreas de nuestras vidas, mis hermanas. Que tengamos, que nosotros ya no nos preocupemos de las cosas materiales. Cuando usted, hermana, ya entiende su propósito de vida con Jesús, a usted ya no son prioridad las cosas materiales, eso son añadiduras para usted, porque Dios ya sabe que usted necesita una casa. Él ya sabe que usted necesita comer. Él ya sabe que usted necesita todas las cosas básicas. Y Él nos pone el ejemplo en su palabra, que así como las aves, ellas se levantan tranquilas y alaban al Señor desde que se levantan. Y ellas no se preocupan si van a comer, ellas no se preocupan si hay comida, ellas solo alaban. ¿Por qué? Porque ellas no se afanan qué van a comer ni qué van a vestir, porque saben que el que las creó se encarga de darle todo. Asimismo es usted, mi hermana. Cuando usted entiende su propósito de vida en el reino, usted ya no se preocupa por esas cosas materiales. Para usted eso es añadidura, porque usted ya entra con esa convicción y dice, mi Señor sabe que yo necesito un techo. Mi Señor sabe que yo necesito un alimento. Entonces, mientras usted se encarga del reino de Él, de cumplir esa asignación y ese propósito que Él tiene para usted, Él se va a encargar de lo suyo. Y por eso Él nos dice en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido, hermano. Cuando nosotros le entregamos el primer lugar del señorío en nuestras vidas, eso es muy diferente, hermano. Nos negamos a nosotros mismos para que crezca Él en nuestra vida y que los propósitos de ese reino se establezcan. Negarnos a nosotros mismos significa darle preeminencia a sus propósitos del reino, a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Por supuesto que esto no es agradable ni produce gozo al principio. ¿A cuántas nos incomoda? ¿A cuántas nos desestabiliza? Porque eso no es producto de gozo al principio. Pero una vez que comenzamos a rendir nuestras vidas al Señor, a despojarnos de todo ese yo, de todas esas vanidades, hermano, porque a veces nos enfocamos y andamos tan afanados que construimos una cosa y cuando terminamos esa queremos otro y nunca hay una satisfacción en el ser humano. Pero cuando nosotros nos despojamos y le entregamos el señorío nuestro, nosotros y nos rendimos a Él, hermana, como les decía al principio, no va a producir gozo esos cambios en nuestra vida. Pero cuando tú y yo aprendemos a despojarnos de eso y que Él gobierne nuestras vidas, comenzamos a tener ese entendimiento que lo que quiso decir Jesús cuando dijo que para Él, pues, que así como el grano de trigo era necesario que cayera en tierra y morir para que pueda vivir, hermano. Así es necesario que cada una de nosotras, hermanas, tengamos que morir en nosotros. Esa humanidad nuestra tenga que morir para que Él sea gigante. Así como Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Necesitamos llegar a ese estilo de vida, mis hermanas, que entendamos que esto no se trata nada de nosotros. Todo se trata de Él y es para Él. Y solo así nosotros vamos a entender cuál es nuestro propósito de vida. Y como decía, cuando entramos en ese pacto de vida, no es por nuestras propias obras, es por gracia, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Y mire, aquí hay otros pasajes que solo se los voy a leer así en Primera Timoteo 2:5 para que usted compruebe lo que le estoy diciendo. Y también usted puede indagar y encontrará más riqueza de estos materiales. Dice Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Imagínese, antes el ser humano tenía que hacer tanto sacrificio para conectarse con el Padre. Usted se imagina, hermana, que usted y yo haciendo fila para presentar un corderito en sacrificio. Y las filas que hacían no eran de horas, a veces eran de días.
Y a veces en el supermercado con 5 personas que hay en la fila y nosotros nos quitamos y andamos buscando la más pequeña. Usted se imagina usted haciendo fila con su corderito y ese corderito haciéndose pupu, ese corderito haciéndose pipi, ese corderito queriendo comida y haciendo fila y la hacían porque ellos querían que sus pecados fueran perdonados, pero los pecados a través de esa sangre de ese corderito solo eran cubiertas. Y nosotros, hermanas, no tenemos que hacer ninguna fila para poder accesar al trono con Él. Y a veces nos cuesta. Tenemos 2 o 3 horas en Netflix, pero cuando venimos a la presencia de Dios ya estamos cansados que 5 minutos es demasiado para presentarnos ante Dios. O cuando venimos a un grupo de oración queremos explotar con todo lo que tenemos dentro porque cuando lo hicimos en lo íntimo no tuvimos el tiempo para expresar todo. Entonces, imagínense qué privilegiadas somos usted y yo, que no tenemos que hacer ninguna fila. El acceso usted lo tiene aquí mismo en su casa. Aquí mismo usted solo se conecta con él. No tiene que tener ni una postura. Solo es la forma como usted quiere agradarlo a Él, solo es la forma como usted quiere conectarse con Él, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Solo es hablar con Él y Él se va a encargar de comunicarle ese mensaje al Padre. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo no hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí es donde nosotros tenemos que orar, porque cada vez que entre más conozcamos, hermano, que sea el Espíritu Santo revelándonos, para que no nos vayamos a envanecer con lo poco que hemos aprendido y queramos menospreciar al otro o querramos, hermano, creernos superiores. No, hermano, porque dice que la letra mata, más el espíritu o vivifica. Cada vez que nosotros nos comamos este rollo, que sea que seamos menos, pero menos ignorantes, menos arrogantes, menos orgullosos, menos prepotentes, menos soberbios, menos egoístas, menos chismosos, menos disenciosos, menos contenciosos. Eso es lo que nos va a hacer esta palabra. Entonces, no enaltecernos porque la letra nos va a matar, pero el espíritu sí nos va a transformar, nos va a vivificar, nos va a renovar, nos va a dar un nuevo entendimiento, una nueva mentalidad de reino. Y esa es la que Él quiere que cada uno de nosotros, hermanos, con estos estudios, nosotros seamos diferentes. Realmente seamos diferentes, que las acciones que hacíamos antes ya no las hagamos hoy. Y si antes las hacía 2 veces, hoy que la haga una y así poco a poco vamos a ir menguando a ese yo, vamos a ir menguando a esa humanidad que nos hace reaccionar. Cuando algo no va de acuerdo a lo que nosotros nos gusta, mis hermanos, reaccionamos. Porque queremos que todo esté estabilizado de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a lo que yo necesito. Pero realmente ese no es la base fundamental porque el otro va a pensar lo mismo y tal vez los pensamientos de la otra persona son muy diferentes. Por eso nosotros tenemos que llenarnos a través de su Santo Espíritu para poder ir cada día transformándonos y cada día siendo más parecidos a Él. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Como les decía yo, vamos a tener vida eterna con Él. ¿De quién es el reino, mis hermanas? Mateo 5:3. Mire lo que dice. Solo les voy a leer los pasajes, cada uno los escudriña más profundamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, hermana, qué hermoso. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Aquí hay unas claves tan importantes en estos pasajes y hay muchos más porque estas solo son pinceladitas. Mire.
Este camino no se ve muy bonito, se ve, se ve curvo, se ve con inconvenientes, pero al final nosotros vamos, si nosotros recorremos ese camino difícil, pero seguimos las huellas, porque en este camino difícil ahí van las huellas de Él. Y a veces por el lodo, a veces por ir desenfocadas, nosotros no miramos sus huellas y queremos desviarnos por la gramita verde. No queremos ir recto, no queremos irnos curvo. Y donde Él nos dice, te vas curvo, nosotros queremos ir recto porque es más fácil y vamos a llegar más rápido. Para poder obtener la corona de la vida que está aquí, hermana, nosotros tenemos que arrebatar, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, para nosotros poder obtener esta corona de la vida, nosotros tenemos que ser valientes, persistir, hermano, no rendirnos a la primer dificultad, porque vamos a tenerlas, pero seguir, ser conscientes y constantes, hermano. Nosotros a través de este taller estamos estableciendo un nuevo estilo de vida, porque sabemos que al establecer ese nuevo estilo de vida, todo se trata de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Te tengo esta pregunta. ¿Eres parte del reino de Jesús? Entonces, si tú contestaste que sí, ¿cuáles son las evidencias? Respóndete tú. ¿Cuáles son las evidencias que tú estás dando si eres parte del reino de Jesús? También yo te voy a recordar una vez más, para poder, con este taller yo quiero que medites, busques pruebas bíblicas que te afiancen más este conocimiento y que te refuercen lo que realmente has aprendido. No te quedes con eso, no seas egoísta, compártelo con alguien, todo lo que estás aprendiendo. Esos velos que están cayendo de ti, esas escamas que han caído de ti, compárteselo a otro. Y también acuérdese que esta grabación queda en YouTube, también compártela, dale esa manito para que más personas obtengan esta bendición de poder, hermanos, entender lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos experimentando tiempos, hermanas, donde nosotros, para poder ser parte de este reino, tenemos que entender que todo es por gracia. Pero también nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que poner de nuestra parte, porque Dios nos ha llamado a santificarnos. Porque sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie va a entrar a ese reino. Sin santidad nadie va a entrar. Y dice que para que una novia vaya a su altar, esa novia, si su vestido ha sido manchado, prefiere ir con cualquier otra ropa menos llevar ese vestido de novia manchado, roto, pisoteado. Entonces, si nosotros sabemos que nos estamos preparando para ir a esas bodas con Él, porque a veces nuestra prioridad no es la vestimenta espiritual, esa vestimenta interna que viene desde acá. Si nosotros estamos conscientes que ya estamos en el reino, pero hay áreas en nuestras vidas que todavía necesitan ser transformadas. Hay áreas en nuestras vidas que todavía necesitan ser cambiadas, pero aún nos resistimos en nuestra humanidad. Aún seguimos peleando con nuestra humanidad sabiendo y estando conscientes que son parte de nuestra vida. Hermana, un gas lacrimógeno que el enemigo usa fácilmente sin hacer nada entre el pueblo de Dios es el chisme, la murmuración. Son gases tan lacrimógenos que están destruyendo el pueblo. Una pequeña cosa, una pequeña acción que usted haga, hermano, le abre puerta al enemigo y hace estragos en el reino de los cielos y hace estragos en tu vida y hace estragos en los ministerios. No solo se trata de ti, también del ministerio al que tú perteneces. Entonces nosotros si queremos entrar a este reino, tenemos que santificarnos. Y como decía al principio, la mariposa no puede volverse a ser gusano. Cuando tú ya experimentaste la vida de reino, tú ya no puedes ser la chismosa que eras antes. Tú ya no puedes ser la mentirosa que eras antes. El Señor quiere que vayas de progreso, en avance, en avance. ¿Por qué?
porque tú ya has sido regenerada, ya has sido comprada, ya confesaste con tu boca. Ya experimentaste ese nuevo nacimiento en Él, pero ese nuevo nacimiento en Él tiene que dar evidencia que hay un cambio en tu vida. No solo es porque digas que vienes todos los martes, todos los jueves a los estudios de Berea. No es porque asistas a todos los servicios de tu iglesia presencial la que te va a santificar. Es tu condición que tú y Dios la saben. Ya no sigas boicoteando ese progreso a tu transformación. Si tú sabes y sos consciente que todavía hay áreas en tu vida y tienen nombre, escríbelas y pídele al Espíritu Santo que te ayude a que salgan de tu vida. Si tú quieres ser parte de ese reino y tener ese acceso directo, tienes que experimentar ese nuevo nacimiento, porque como Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es algo tan importante y clave y trascendental para todo cristiano que tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser limpio a través de esta palabra. Tenemos que ser limpios a través de su palabra. Nacer de nuevo es experimentar esa transformación interna para que se pueda reflejar exteriormente en nosotros y dé evidencia a los demás que sí ha habido un cambio. Ha habido una transformación. Y a eso es lo que el Señor nos llama. Para poder ser parte de ese reino, hermana, tenemos que evidenciar que ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. No solo de boca, no solo de dicho, hermano. Porque yo puedo venir aquí donde ustedes y orar bonito, enseñarle bonito. Pero a lo que él le importa, que lo que Armida ora y lo que Armida enseña, lo viva, lo esté experimentando, que esté experimentando esa transformación, que esté experimentando ese cambio y que esté dando esa evidencia que realmente Jesús ha nacido en su corazón, ha nacido en su vida. Hermano, es tiempo que reflexionemos cada uno de nosotros. Yo no voy a analizar a Juana Torre, yo no voy a analizar a Sandra, porque Dios no me ha puesto de juez de ella. Se va a examinar cada una de ustedes y va a saber qué es lo que aún hay dentro de usted que necesita ser removido para poder experimentar ese cambio de vida, ese nuevo nacimiento. Y al experimentar ese nuevo nacimiento, esas escamas de la ignorancia, esas escamas de la religión, esas escamas van a caer de sus ojos. Esos oídos van a ser abiertos y usted va a empezar a escuchar lo que el Espíritu le está hablando. Hermano, Dios nos ama demasiado. Nos está direccionando de una manera que Él no quiere que nadie se pierda, pero los entendidos dicen que van a resplandecer como el sol de firmamento. Y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas en perpetua eternidad. Hermano, nosotros, el Señor quiere que cada una de nosotras seamos entendidas, porque para esta hora Él nos ha llamado, para este momento. Y si usted y yo callamos, respiro y liberación de algún otro lugar, el Señor va a mandar. Respiro y liberación de algún otro lugar, Él traerá. Pero si usted y yo nos dejamos usar, nosotros vamos a hacer esos canales de bendición que Él va a usar para llevar a ese persona que no conoce de Él, a Cristo. Y dice que nosotros le ponemos perlas a nuestra corona cada vez que un pecador se arrepiente. Así que mis hermanas, esto ha sido la enseñanza de hoy. Voy a hacer una breve oración. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, por este momento, Señor, donde tú nos hablas, cómo podemos accesar a tu reino. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por dirigirnos, por hablarnos. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo unigénito. Y el único que por gracia nos puede salvar. Ayúdanos a, oh Dios mío, a ser agradecidas y que cada una de nosotras, Señor amado, tengamos siempre una palabra de gratitud por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario. Sigue, oh Dios, cada día dirigiendo, sigue cada día enseñándonos para parecernos a ti, para evidenciar que ha habido un cambio, que ha habido una transformación en nuestras vidas. Y si aún nos falta, estamos a tiempo, papá, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Ayúdanos a cada día dar evidencia
de que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú eres el que has cambiado nuestras vidas, el que has transformado, oh Dios amado, nuestra manera de actuar y que todo, oh Dios amado, tú lo haces nuevo en nuestra vida y que nosotros somos esos valientes, Señor amado, que nos vamos a parar firmes, Señor amado, para formar parte de tu reino. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual yo te doy gracias. Amén y amén.